Vecinos queridos, llega el primer noticiero de la comunidad en este día viernes con mucha información y me da mucha pena lo pasado el día de ayer con mi ciudad. Qué manera de agredir a la ciudad. Buenos días amigos televidentes, a todos aquellos que se unen a nuestra señal, estar atento de este primer noticiero de la comunidad. Realmente amanecemos con noticias que nos lamentan. La jornada del día de ayer realmente de manifestaciones, como dice Roberto, dejó totalmente destruida en este caso a nuestra ciudad. El centro histórico pasaba por la mañana tratando de encontrar vía para llegar con nuestros compañeros, estaba destruida, parecía un campo de guerra. Bueno, ahí te das cuenta lo que dijo el alcalde temprano que le entrevistamos. El problema es que lamentablemente grupos delincuenciales, porque eso no son protestantes, son delincuentes, hicieron realmente horrores en el centro histórico. Atentaron contra el patrimonio de la ciudad. Yo pregunto, ¿le van a pasar la factura a los promotores del paro? Hay que ver qué va a pasar realmente, porque claro, hay muchas propiedades privadas y también municipales que fueron agredidas. Terrible. El tráfico en la ciudad lo podemos poner rápidamente, no hay mucho tráfico en Quito, déjeme decirle. Mire usted, el tráfico, ahí estamos en el Trébol, y como ve, algo de congestión, los viernes son caóticos, ¿no? Pero acá, vea, la José María Velasco Ibarra está con una movilidad bastante tranquila. Hay algunos puntos donde los taxistas han cerrado, ya vamos a decirles exactamente cuáles son los puntos, pero en general en la ciudad de Quito la movilidad no hay tráfico, precisamente por el cierre de vías. Pero sí hay en algunas zonas, en el caso del occidental, donde hay tráfico pesado y fuerte, pero en la gran mayoría, en centro-norte, el tráfico se mantiene en buen estado. Donde sí hay tráfico es en el túnel Guayasamín. El túnel Guayasamín está bastante congestionado. Mire, Simón Bolívar, algo de congestión, pero algo de congestión. En fin, día viernes atípico, hay muchas empresas que hoy día trabajarán desde el teletrabajo, desde su casa, justamente precautelando su seguridad, tomando en cuenta, y ayer en la radio hicimos una jornada comunitaria, 7 horas se demoraba mucha gente a llegar a su casa. 7, 3, 4 horas por el cierre de las vías. Y encima de eso, vean vecinos, que es algo increíble, autoridades. Los que protestaban, que son un grupo ya de delincuentes o no sé, vivarachos, ya no entendemos, cobraban peaje en hora de la noche para dejar pasar. Esto pasaba en distintos puntos de la ciudad. A los motociclistas los arredondeaban realmente y les cobraban peaje para poder pasar. Bueno, realmente hay que ver que a esta hora la ciudad hay cierres en algunos puntos de Quito, pero todavía no se han concentrado como el día de ayer. En pantalla vamos a ver qué sucede. En triple, si le ponen por favor, Andrea Orbe está más cerca de lo que está manifestando en la Tribuna del Sur, y lo que hablábamos de Carcelén, que no hay servicio absolutamente de transporte con Sofía. Allá está Sofía Vintimilla, así que nuestros compañeros nos tienen un reporte de cómo está a esta hora estos sectores. Vamos primero con Andreita para que nos cuente cómo está la Tribuna del Sur. Ahí hay un cierre. Ahí vemos, y ahí vemos a los transportistas. Andrea. Robert, amigos televidentes, así es, aquí en la avenida Teniente Hugo Ortiz se encuentra cerrada la vía justo aquí frente a la Tribuna del Sur y también frente a la Unión de Cooperativas de Taxi de Pichincha. Ustedes pueden ver, ya han encendido llantas, ya han puesto palos, ya están impidiendo que las personas se movilicen por aquí. Por eso nosotros decimos a la ciudadanía que más bien tome la calle Michelena, vaya hacia la Mariscal y por ahí se dirija hacia el norte, puesto que por aquí está imposible pasar, no se está dejando pasar y ustedes ven que en los alrededores hay parqueados taxis, así que pues asumimos que quienes están manifestándose aquí es del gremio de taxistas específicamente, así que recomendamos a la ciudadanía tomar rutas alternas. Ahora, en cambio, con Sofía Vintimilla, sector de Carcelén, así están las cosas, grupo de protestantes en el sur. En Carcelén, la situación a esta hora 8:06. Sofía, ¿cómo está? Totalmente desolada, Roberto, amigos. Ustedes pueden ver, vamos a ingresar en estos momentos a los andenes para que puedan ver cómo luce en estos momentos el terminal terrestre de Carcelén. Realmente totalmente vacío en estos momentos por parte del transporte público metropolitano. Un segundito, estamos intentando pasar la tarjeta para que
Gato, nuestro camarógrafo, pueda también ingresar y se puedan realizar las imágenes. Miren, hay unos cuantos buses, sí, de distintas cooperativas de transporte que se trasladan hasta distintos sectores, distintas provincias del norte del país. Sin embargo, ninguno operando, y ustedes pueden ver cómo los andenes que usualmente lucen realmente llenos en estos momentos, ¿no? Unos cuantos comercios habilitados aquí en el sector, como les he mencionado, y pueden ver también al otro lado parte de la población que aún espera y aguarda estos buses y estos recorridos cuando vuelvan a operar, que no se sabe, es un paro, lo han calificado las autoridades y también los dirigentes gremiales del transporte público, que es indefinido, así que no podemos asegurar en qué momento volvería a tomar dinamismo esta zona, y también los pasajeros que esperan en este lugar podrían embarcarse en los buses para ser trasladados hacia sus rutas. Las boleterías, como les había manifestado, totalmente cerradas también, nadie da una información certera de cuándo pueden aperturarlos también y comenzar a vender tickets, de cuándo iniciarán nuevamente los recorridos hacia las provincias del norte del país, y por supuesto la presencia de la Policía Nacional en este lugar, precautelando la seguridad de las pocas personas que aquí se encuentran, y también existe presencia de guardias privados del terminal terrestre de Carcelén. Así luce hasta esta hora aquí en este sector del norte de la capital, un punto importante para el traslado de las personas. Roberto. Gracias a Sofía Ventimilla. Tranquilidad, pues claro, no hay transporte por allá. Lo que nos están diciendo, me mandan un mensaje por acá, me dice querido Roberto, le cuento que por acá en el Mercado Central, ojo, esto es por la Marín, está complicado, los señores taxistas otra vez lanzando piedras. Así que autoridades, otra vez control en ese sector de la ciudad y en esa terminal, que es también una microrregional en la Marín. Tampoco hay unidades de transporte interprovincial. En Ofelia tampoco, y en Quitumbe. Así que eso es lo que el reporte que envía a esta hora de la mañana la Agencia Metropolitana de Tránsito, a tomar precauciones. Algunos ciudadanos, usuarios, nos manifiestan que pese a que dicen que la empresa de pasajero tiene sus estaciones en funcionamiento, de Carcelén, Labrador, Río Coca, Playón de la Marín, Marín Central, Recreo, Capulí, Quitumbe, Guamarí, dicen que no hay suficiente transporte municipal. Lamentable, ¿no? Lamentable lo que está sucediendo con este segundo día de paralización, este paro convocado por los transportistas y que evidentemente causa afectación grave, no solamente a la libre movilidad, que en este caso es un derecho del que no está protestando, el que quiere trabajar, pero también económicamente a la ciudad. Le causa obviamente afectación, está ¿no? afectada. Y lo que hemos repetido en varias ocasiones, están en su derecho de protestar, pero hagámoslo sin violencia. El día de ayer realmente terminó muy afectada el centro de Quito. Es lamentable ver cómo está a esta hora. Bueno, les vamos a contar un resumen, y es que durante este jueves la paralización de actividades de los transportistas no impidió que miles de ciudadanos acudan a realizar sus labores. Mujeres caminando junto a sus hijos, ciclistas, personas de la tercera edad fueron algunos de los que buscaron que, lejos de la protesta, este día sea productivo. La falta de transporte producto del paro de actividades que inició este sector debido a las medidas económicas adoptadas por el gobierno, en donde se incluye la liberación del precio de la gasolina extra y el diésel, no limitó a miles de ciudadanos para que acudan a sus empleos. Yo trabajo cerca de Solca y cogí un taxi hasta la Río Coca de la Reco, Lecuavía nos dejó en la Casa de la Cultura, y desde la Casa de la Cultura vengo caminando hasta aquí. Todavía nos falta llegar a Rocío Guamaní. Así como Rosario Molina, quien tiene 63 años de edad y en promedio caminó 8 horas, 4 de ida a su trabajo y 4 de regreso a casa, tenemos el caso de don Leopoldo Lazo, quien a sus 68 años prefirió cumplir su cita con el médico que permanecer en su hogar. Yo salí del Eternit al Seguro, a la Magdalena, y de ahí vengo caminando. En total, miles de personas en el país recorrieron decenas de kilómetros para alcanzar sus destinos. Las principales vías de la ciudad fueron por donde mayor concentración de ciudadanos se registró. Nada, amigo, nada, no se puede, nada. Queremos coger carro, pero nada, la alimentadora, nada se puede, no se puede. Estoy con baja presión, estoy que me siento mal, y imagínense con mi hijo y con 2 maletas, imagínense. En este trayecto, más de una persona avanzaba junto a sus hijos, ya sea en brazos, sobre los hombros o caminando. Todos los días tenemos que hacer. Perder un día es complicado, nos decía la gente. Vengo desde la plaza de San Blas. Desde allá estoy avanzando acá a la lucha de los pobres, ahí vivo yo. ¿El motivo por qué salió usted sabiendo que había paro con el niño en la mañana y usted viene regresando ahora? Porque tenía que hacer una cita médica de mi nieta y lo mío también. Entonces tenía que estar obligatoriamente en esa cita médica.
El empleo en un tiempo donde encontrarlo es escaso, todo se vale para laborar. De esta manera, quien no fue caminando a sus actividades, optó por la bicicleta. Y de aquí, si no se arreglan las cosas, ¿usted va a continuar con la bici? De seguro, sigo con la bici. Es mejor andar en bici que caminar. Y hay que echarle ganas a la crisis y hay que trabajar, porque trabajando se saca adelante un país y a la familia. Sobre la marcha, esta fue la odisea para ir a trabajar y regresar a los hogares. Un largo camino que el paro no dejó pasar a ancianos, mujeres ni niños. En esa caminata ni el humor se salvó. Sin embargo, los colores y el optimismo resaltaron en medio de la tarde. Informó Javier Rosero. Y es que, vecinos queridos, largas caminatas y desmanes, agresiones se suscitaron este primer día de protestas en el Distrito Metropolitano de Quito, liderado por el gremio de transportes. Los manifestantes exigen al gobierno nacional que se derogue el decreto que elimina los subsidios a la gasolina extra y también al diésel. Veamos. Se concentraron en la esquina de las calles Calicuchima y Pío Montúfar, a una cuadra de su sede. Decidieron bloquear varias intersecciones de la avenida Quito y Machala con sus unidades. Eso terminó con incidentes entre taxistas y uniformados de la Policía Nacional. Los gendarmes buscaron todas las formas para que ellos se retiraran. Pero los conductores colocaron sus carros desde la calle Gómez Rendón hasta Pedro Pablo Gómez, pidiendo a sus colegas que se habían dedicado a laborar que se unan al paro, hasta bajando a sus pasajeros. Rechazan el decreto 883 que elimina el subsidio del diésel y la gasolina extra y Ecopaís a nivel nacional. Ellos piden al régimen de poner aquella medida. El gobernador de Guayas llegó a este sector de la ciudad para mediar con los dirigentes del gremio amarillo. Estamos bloqueando el paso, quiero conversarlo en la gobernación, los invito a que venga usted con una delegación para poder conversar. El pedido es el siguiente, señor gobernador. El pedido lo vamos a hacer allá, lo que no quiero es causar un desorden. Vamos a nuestra sede. Vamos, no hay ningún problema. Acompáñeme, venga usted conmigo. Está prohibido terminantemente bloquear las calles, perjudicar a la ciudadanía de esta forma y así lo ha entendido, esperemos que sepa reaccionar de manera correcta. Los problemas aquí continuaron con personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden y la Policía Motorizada, que exigían el paso vehicular en estas importantes vías. Y la prensa también fue agredida mientras realizaba su trabajo. Pero luego se reunieron nuevamente frente al Hospital del Niño, bloquearon el paso vehicular en la calle Gómez Rendón y los uniformados detuvieron a otra persona que presuntamente incitaba a la paralización. Y así los retiraron del medio de las vías. No nos vamos a mover hasta cuando haya la resolución en la capital a través de las federaciones nacionales. Mientras duró la paralización de taxistas, los locales comerciales aquí permanecieron cerrados para evitar incidentes según sus propietarios, informó Charlie Pisa. Mientras tanto, en Quito, largas caminatas, desmanes y agresiones se suscitaron el primer día de protestas lideradas por el gremio de transporte. Los manifestantes exigen al gobierno nacional que se derogue el decreto que elimina los subsidios a la gasolina extra y diésel. Caótico. Sin sol y sin transporte público, fue como amaneció este jueves 3 de octubre en la capital. Desde tempranas horas de la mañana, la ciudadanía se movilizaba hasta las vías principales para poder encontrar un medio de transporte que los lleve a sus destinos. Unos encontraron camionetas con precios altos.
Diría que las camionetas, por el hecho de ayudarnos a las personas que queremos llegar a los trabajos, pues ellos de una u otra manera también están lucrando efectivamente, pues ellos están cobrando a $3 por cabeza para llevarnos de aquí de lo que es el puente de Guajaló hasta la Granados. Y en las camionetas se van a full, igual también están tal vez arriesgándose a tener algún accidente las personas que van ahí porque fueron colgadas las personas. Otros prefirieron caminar largas cuadras con tal de llegar a sus lugares de trabajo. Y es que a pesar de que se había anunciado que el sistema de transporte público como la Ecovía y el trolebús funcionarían completamente, no hubo alimentadores. Y en el transcurso de la mañana, estaciones como la de Guamaní, El Recreo, Morán Valverde, Quitumbe y otras se cerraron. Había disturbios ocasionados en sus alrededores. Y esta última fue la tónica de las manifestaciones. Las llantas quemadas, los contenedores volcados, los taxis impidiendo el paso vehicular, no se hicieron esperar. Esperando, pero no hay paso, puedo hacer por el paro ahorita. En el sur, desde las vías principales como la Maldonado hasta los pasajes pequeños estaban cerrados mayoritariamente, impidiendo el paso hacia el norte. Así lucía el sur, pero el norte no era tan diferente. En la loma de Puengasí, Conocoto y Cumbayá también hubo vías cerradas. En muchos lugares fueron los taxistas quienes agredían su propio gremio por estar trabajando, y en otros agredieron hasta a los agentes de tránsito. Una pequeña lluvia acompañó la tarde, pero ese no fue factor para el cese de las concentraciones. La mayoría de manifestantes solicitaba que se derogue el decreto que elimina los subsidios a la gasolina diésel y extra, que entró en vigencia este 3 de octubre. Con imágenes de Tito Correa, informó Andrea Urbe. Terrible, ¿no? Realmente terrible. Nos gana la violencia, nos gana el irraciocinio. Supuestamente uno tiene el derecho a manifestarse como uno quiera, pero en paz, sin dañar al de al lado, sin molestar al que quiere trabajar, el que está yendo en libre circulación. Lo que vimos ayer son escenas lamentables, que se unieron delincuentes, se unieron gente que protestaba, porque tiene el derecho a protestar y está, como siempre digo, sí, puede hacerlo, pero estas imágenes son realmente terribles, ¿no? Miren, gente caminando, luego en las noches los vivarachos, los pillos, ahí pidiendo plata para dejar pasar. Sí, pidiendo plata, extranjeros incluidos también. La policía y los militares que ahora tienen que controlar la ciudad tienen mucho trabajo. Hoy día tienen que garantizar que las personas se movilicen en paz. Y señores de taxistas y choferes, el quemar llantas, el impedir el paso es penado con cárcel. Evitémonos malos momentos. Si quieren protestar, vean como personas absolutamente racionales y pensantes. Ayer pasé por las Chiris, había un grupo de taxistas con letreritos que decía, por favor, Pete, no estamos de acuerdo, nos han inflado nuestro presupuesto. ¿Cómo no decirles, oye, parece que son gente educada? No esto, lo que estamos viendo son escenas realmente sacadas de los cuentos de la cripta, sacadas de alguna mente que algo quiere hacer. El gremio de taxistas de Pichincha se mantiene en la paralización en rechazo a la eliminación de los subsidios de combustible. Anunciaron que los ofrecimientos por parte del gobierno no se han cumplido cuando se comprometió a pagar una compensación por el aumento del precio de la gasolina extra. Esto fue a inicios de este año. Veamos. La movilización del gremio de taxistas inició con el bloqueo de vías en el redondel del Calzado y se dirigió por varios sectores del sur de la capital. Los representantes anunciaron que mantienen la medida de paralización, ya que el gobierno no ha cumplido con el pago de compensaciones, cuando se incrementó el precio de la gasolina extra a inicios de este año, lo que establece el decreto 619. El cual establecía que aquellas personas que somos parte del transporte comercial se otorgaría una compensación que hasta este momento no se cumplió. Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, mencionó que hubo supuestas irregularidades con la entrega de las tarjetas que les permitía acceder al subsidio a la gasolina extra y Ecopaís. Hubo el otorgamiento de las tarjetas en algunas provincias, pero se otorgaron tarjetas en algunos casos
sin fondos, en otros casos con $2, con $5, es decir, se cumplió ni siquiera para decir a medias. Por lo tanto, rechazan la nueva medida. Dicen que implicaría incrementar los costos y que seguirán en las calles hasta ser escuchados. Pedir al presidente de la República que derogue el decreto ejecutivo 883 que elimina el subsidio a la gasolina extra y al diésel. Por otro lado, el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, mencionó que se puede llegar a un acuerdo con los transportistas en bajar aranceles de llantas, de los insumos y de los repuestos. Informó Priscila Cadena. Y la Cámara de Transporte de Quito exige que se incremente el pasaje luego de la eliminación del subsidio a los combustibles, mientras que desde el municipio advierten a los transportistas, ya que la paralización del servicio podría terminar en la revocatoria de los títulos habilitantes. La ciudad amaneció sin buses la mañana de este jueves, lo que afectó a la movilidad. La Cámara de Transporte de Quito exige al municipio el alza del pasaje, que actualmente se encuentra en 25 centavos. Caso contrario, seguirán paralizados. Exhortando a la municipalidad y principalmente al señor alcalde, declarando un estado de emergencia al transporte urbano en Quito, y con ese estado de emergencia tiene la atribución y la capacidad y la facultad para poder determinar una tarifa. Esta decisión se enmarca en la eliminación de los subsidios a los combustibles. Según los representantes del gremio, los transportistas no tienen capital para continuar prestando sus servicios. Un bus en combustible consume de 30 a 35 dólares. Con el incremento vamos a consumir 75 dólares diarios. Por lo cuanto es necesario de que se dé este ajuste tarifario. Solicitan celeridad al proyecto de ordenanza de política tarifaria. Según el informe de la Secretaría de Movilidad, contempla un alza de 35 centavos. No obstante, el gremio tiene otra postura. De momento, la corrida que se lo ha hecho con este ajuste es de 45 centavos. Y eso esperamos, no que nosotros decimos, es el resultado de un modelo que se ha realizado. Según el Código Municipal, por no operar la totalidad de la flota vehicular en el plazo de 24 horas, para las modalidades de transporte público urbano, intraparroquial e interparroquial. El municipio sí tiene la competencia absoluta para poder revocar unilateralmente cuando existan este tipo de incumplimientos de parte de los señores transportistas y de parte de los señores taxistas. Por tanto, vale la pena alertar a que no continúen con esta paralización que está afectando muchísimo la movilidad en la ciudad y está afectando la prestación de los servicios públicos. A la Comisión de Movilidad del municipio no llega el informe sobre la ordenanza tarifaria. Los concejales insisten que es un tema urgente para poder ser debatido dentro del Consejo. Y se tendrá que hacer un análisis de cuánto justamente es necesario que se suba dicha tarifa. Nosotros teníamos ya un estudio que representa que la tarifa debe de ser a 35 centavos. Los transportistas que están pidiendo los 50 centavos, esto se va de las manos. Mientras tanto, el gremio de transportistas urbanos no dan su brazo a torcer hasta que el municipio se pronuncie. Informó Priscila Cadena. Es tiempo de una pausa en el primer noticiero de la comunidad. Al retornar, la Federación Nacional de Transportes Pesados decidió no unirse al paro. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional existen criterios divididos ante las medidas económicas. Ya regresamos con esta información y más. Continuamos con más información. El único sector de la transportación que ha decidido sumarse al diálogo y no unirse al paro es la Federación Nacional de Transporte Pesado. Esta reacción se da en medio de la negativa de otras organizaciones de transportistas que, tras una reunión mantenida con autoridades de gobierno, aseguraron continuarán con la paralización. Las declaraciones de Luis Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transportes Pesados, se efectuaron durante una reunión con el Comité Empresarial Ecuatoriano. Nosotros consideramos y hemos tomado este momento una resolución de no plegar a ningún paro. Nosotros vamos a un diálogo por la construcción del futuro del Ecuador. Esta ha sido una decisión democrática. Este sector del transporte se mostró abierto para trabajar con el sector productivo y plantear alternativas. El diésel tiene un peso específico de un 25%, pero como hay un incremento de 5% de costos indirectos, la tarifa se debe incrementar en un 30%. Pero para concretar su estudio, dijo, se necesitan acuerdos. Nosotros vamos a trasladar
ese ajuste al comercio, a la industria, sectores productivos con los cuales nos vamos a reunir inmediatamente con el aval del gobierno nacional para darle viabilidad al Ecuador. El dirigente además hizo un llamado al Ejecutivo para que de manera técnica analice un ajuste racional en la economía. Nosotros no queremos que nos regalen nada, nosotros solo queremos que nos den la oportunidad para poder trabajar dignamente. Y técnicamente tenemos todos los estudios justificados para soportar el incremento de la tarifa en un 30% en todos los fletes del Ecuador. A pesar de esta decisión, existen otras organizaciones de transportistas como el sector del taxismo y los buses de servicio urbano que se conoce continuarán con el paro. Su condición para retomar actividades es que el gobierno derogue el decreto que elimina los subsidios de la gasolina extra y diésel. Informó Javier Rosero. Y polarización se evidencia en la Asamblea Nacional tras las movilizaciones registradas en el país como rechazo ante las medidas económicas y laborales anunciadas por el gobierno. No solo en las calles se registraron protestas en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Antes de que se instale el pleno en la Asamblea Nacional, la bancada de Revolución Ciudadana con carteles y consignas apoyaba el paro. Y es que desde el correísmo se asegura que las medidas son un golpe al bolsillo de todos los ecuatorianos. Las medidas económicas lo que provocan es una subida generalizada de los precios. Y no solo desde este sector político se mostró su rechazo. Son medidas inoportunas, aunque sean necesarias, terminan afectando al pueblo ecuatoriano. Yo sí considero y hago un llamado al presidente de la República de que más allá que de un paso al costado, tiene que reconsiderar esta medida. Contrario a esto, también estuvieron quienes rechazaron las movilizaciones y apoyan las medidas. La inestabilidad que se intenta hacer o aprovecharse por parte de grupos políticos en este momento en el país por el tema del subsidio del combustible, no vamos a permitirlo. Pero rechazamos cualquier intento de manipulación que de cualquier sector pueda darse para capitalizar políticamente de una situación tan compleja para el país. Luego hay que conversar y dialogar porque tampoco las protestas son buenas, le hacen mal al Ecuador. Horas más tarde, el primer mandatario declaró el estado de excepción en el país, lo que también caldeó los ánimos en el legislativo. Rechazo del estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno y su gabinete en esta mañana. Posición que se contrapuso con la de otros legisladores, para quienes fue oportuna la decisión. El estado de excepción es lógico en momentos en donde se ha confundido la huelga y la protesta ya con la violencia incluso y con la paralización del transporte de muchas personas que tienen que ir a sus hogares y a sus trabajos. En este marco indicaron que el Ejecutivo tiene 48 horas para notificar a la Asamblea Nacional el estado de excepción decretado para verificar si cuenta con los requisitos. En Quito informó Adriana Rojas. Es tiempo de ir donde está Sofía Ventimilla, sector de la Ofelia. A esta hora en el distrito metropolitano mucha gente camina. Sofía, buenos días. Así es, Roberto, mucha gente camina, sin embargo, de a poco, al parecer, al menos en estos sectores del norte de la capital, se va retornando a la calma, como ustedes pueden ver, incluso varios de los negocios, aunque sean comercio informal, pero ya van retomando las actividades, eso es importante señalar. Estamos también muy cerca del mercado y también hay mucha gente que ya comienza a hacer sus debidas compras y parece que retornamos a la calma. Sin embargo, es preciso mencionar que el corredor central norte permanece cerrado. Ustedes pueden ver cómo las puertas están con candado y únicamente están los guardias de seguridad. Al fondo se ven las unidades. Lo que hemos podido conversar en cuanto a las autoridades y a los voceros de este lugar es que mencionaron que ellos no plegaron al paro, sin embargo cerraron las instalaciones y dejaron de operar porque no se les brindan las condiciones adecuadas para que puedan prestar el servicio a los usuarios. Habían señalado que la Policía Nacional, por estar precautelando obviamente la seguridad de la ciudadanía en estos más de 200 puntos que el día de ayer fueron focos conflictivos de los manifestantes, por eso no les brindaban las debidas
seguridades a esta gente, a todos los conductores, y por eso ellos decidieron cerrar las puertas hasta que todo retorne a la normalidad. Es también importante señalar que vemos ya fundas de maceo, al menos en este sitio, justo en la entrada al corredor central norte, donde Maceo ya está haciendo la limpieza y están las fundas acumuladas. Esperemos pronto venga también la empresa de basura para que pueda retirar todo esto y parte de los neumáticos que se pueden ver y los alambres que quedaron de las manifestaciones que se produjeron el día de ayer sobre las principales avenidas del distrito metropolitano. Esa es la información. Quienes transitan por esta zona sí debidamente deben hacerlo con tiempo, puesto que definitivamente no hay buses de transporte público por todo este sector. Varias camionetas también, uno que otro taxi ya se comienza a ver, y por supuesto a la gente que intenta volver a trabajar, que es lo importante para el país. Recuerden también, el Hoy No Circula no rige el día de hoy, es importante porque así también podemos colaborar entre ciudadanos y brindar el transporte necesario. Esa es la información. Roberto, ustedes continúan con más. Protesta en paz, eso debería ser, Sofía, protesta en paz. Vamos en cambio a mirar que en Guamaní, pónganlo en pantalla si está amable, en Guamaní, miren ustedes, cómo este señor que está con este instrumento va ponchando las llantas, este señor de camisa café, va ponchando las llantas de las camionetas, de los camioncitos que hacen servicio público. Miren, sucede a esta hora en Guamaní, les persiguen a las camionetas que son de carga y a los camioncitos, justamente. No entendemos esto, ¿no? O sea, se supone la paralización debe ser pacífica, respetuosa, todo lo contrario. Entre ellos mismos se ponchan las llantas y crean un caos. Lamentable lo que estamos viendo ahí. Y lo que sí vamos a poner, mi querida Sarita, si me permite rápidamente, es poner acá, vamos a evidenciar los problemas que ya existe en la vía Intervalles. Esto es 300 metros antes del peaje de la Intervalles. Ahí lo estamos viendo en pantalla, si son tan amables. Pónganlo en pantalla, por favor. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Esta es la vía Intervalles. Luego, ¿por qué el pavimento y los huecos, no? Luego de esto, las quejas. Serán muchísimas las quejas. Ahí estamos viendo. Y también acá, esto es, nos indican, es Uyuyumbicho. Ahí está, ahí estamos viendo. Miren ustedes. Ahí estamos viendo. A esta hora nos reportan esto. Así está la ciudad de Quito, ¿no? En unos sitios donde tenemos paz y en otros sitios donde, pues nuevamente, arrecian las manifestaciones, arrecia la locura. Y es lo que nosotros aquí hacemos junto a Lali, llamado a la paz, a la tranquilidad, a que se proteste. Si usted quiere protestar, está en su derecho. Si no está conforme, está con su derecho. Pero no le afecte al de al lado. No le obliga al de al lado. Y peor, da pie para que los sinvergüenzas, que hay un montón ahora, hagan de las suyas y destruyan nuestro patrimonio y le destruyan a usted. Le piden peaje, plata o te destruyo el auto. Exactamente. Es importante mencionar que se ha realizado el cierre de la estación de Guamaní precisamente por las manifestaciones que se dan en la avenida Maldonado y Guayañán. Hay el cierre de la estación Guamaní del corredor suroriental. También se suspende la operación del circuito C6 de Quitumbre y recreos del trolebús por el cierre de las vías. Están suspendiendo el sistema de transporte municipal en el sector sur, justamente por las protestas y la cierre de vías que a esta hora en este sector de la capital ya hay. Yo me pregunto dónde está, vuelvo y repito, estamos en estado de excepción. Los militares. O sea, a ver, se debe garantizar la libre movilidad, se debe garantizar la tranquilidad. ¿Quiénes deben garantizar eso? Son la Policía Nacional y los militares. Por el estado de excepción que ya rige. Claro, no esperemos que tengamos otra vez el caos de ayer, ¿no? Exactamente. El caos de ayer que vivió la ciudad de Quito fue angustiante. La gente en la tarde y en la noche no podía llegar a sus hogares. Terrible. No sabían por dónde ir. Y encima de todo eso, que no sabían por dónde ir, imagínate, había lastimosamente lo que decimos, había infiltrados dentro de estas manifestaciones, delincuencia. Entonces era peligroso. Imagínate tú, acabamos de ver la vía Intervalles, que está con montículos y llantas. Esta vía era la única vía habilitada para comunicarse al Valle de los Chillos, porque la autopista Rumiñahui estaba imposibilitada. Y la prefectura, hasta las 6 de la tarde, no había quitado el peaje, el único peaje. Hay un señor. Las colas eran de cientos de autos, no decirte por lo menos 1000 autos, o sea, por toda la ruta viva.
terrible. Entonces hay que tener sentido común, hay que dolerse por la ciudad, y lo mismo pasó luego más tarde, el alcalde de la ciudad también quitó el peaje de Guayasamín. Pero esta hora el peaje de la autopista Rumiñahui no está levantado, está la gente que tiene que ir. Entiendo yo que eso quiere decir que están cobrando el peaje. No, se está cobrando en la autopista. Se está cobrando a la medida. A ver, son dos peajes distintos. Tienes un peaje en el Intervalles que ese no se está cobrando y tienes otro peaje en la autopista Rumiñahui. El que no se está cobrando es el Intervalles, pero se está cobrando en la autopista. ¿Dónde existieron mayores líos? En la autopista. Esperemos que hoy día ya no hayan esos 30 usuarios, eran vecinos del sector del Puente 3 que obstaculizaban el tráfico. Se demoraron gente en llegar 5 horas a sus casas. Terrible, realmente esperamos que ya se tomen las medidas necesarias bajo este estado de excepción en el que se encuentra todo el país para evitar que la paralización del transporte realmente forme el caos que vivimos el día de ayer. Me imagino que a alguien le va a pasar la factura de esto, ¿no? Hay que ver. ¿Vamos a provincias? Vamos hacia la provincia de Chimborazo y varias organizaciones indígenas, transporte urbano, interprovincial, entre otros, se volcaron a las vías para cerrarlas como medida de protesta. Gritos y quema de llantas fueron las principales tónicas de esta paralización. Con gritos de consignas, al sur de Riobamba los manifestantes obligaron a los comerciantes a cerrar sus locales. Entre conatos verbales y físicos, obtuvieron sus objetivos. Dicen que todos somos pueblo y que las medidas adoptadas por el Estado afectan a los más pobres. La ciudad en su mayoría estuvo sitiada, atravesaron buses urbanos, taxis, transporte pesado y escolar, prendieron fuego en llantas, dicen ir hasta las últimas consecuencias si su voz no es escuchada. ¡Jamás será vencido! ¿Hasta cuándo el presidente dé una solución a este problema? Así era el panorama en el terminal terrestre de Riobamba. Una sola cooperativa trabajó a cuenta y riesgo. Con normalidad, turnos desde las 3 de la madrugada. Yo salgo a 8:30 con rumbo al Tena. Sin novedad, tranquilo. Las vías hacia Guayaquil, Cuenca y el Oriente estuvieron cerradas. Las organizaciones indígenas se movilizaron con llantas, troncos y piedras. Dicen que radicalizarán la protesta. Las ambulancias podían pasar, algunos aprovecharon esos segundos arriesgando, mientras cientos de camiones esperaban la apertura de la vía, mientras que otros están de acuerdo con el gobierno. El gobierno sí. Sí, porque realmente hay otros países que asunto de combustibles, de aquí mismo los combustibles, de aquí hay mucho contrabando de combustible. Es porque nuestro país ha subsidiado y eso a veces no entendemos los ecuatorianos. Y así con paja, papel y maíz seco, en Colta encendían llantas, soplaban para avivar el fuego. Es que dicen que la gasolina está cara. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. 8:42 en la mañana, vamos a Cuenca. Al igual que el resto del país, se realizaron manifestaciones en contra de estas medidas. Este día jueves que pasó, las vías se mantuvieron cerradas, personas detenidas y también heridas. Fue la tónica de este primer día de paralización. Miremos. Al igual que en el resto del país, la ciudad de Cuenca se sumó a la paralización de actividades en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Desde las primeras horas, los transportistas de todas las ramas se tomaron calles y avenidas de la ciudad. Los miembros del volante tienen claros sus reclamos. Donde sube la gasolina, sube la canasta básica de todos los ecuatorianos. La paralización indefinida hasta que el gobierno acceda a nuestras peticiones. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, estudiantes y ciudadanía en general mostraban su rechazo contra las acciones gubernamentales. Manifestantes y miembros del orden en múltiples calles de la ciudad se enfrentaron durante todo el día. La multitudinaria presencia de los manifestantes fue reprimida constantemente con gases lacrimógenos. La ciudad se perdía en una cortina blanca. Varios estudiantes y profesores fueron detenidos en esta disconformidad popular. Igualmente, algunos estudiantes fueron heridos, así como un miembro del orden, producto de estos violentos enfrentamientos. La marcha pacífica convocada por la tarde por el prefecto de la SUAL, Yacu Pérez, fue reprimida duramente por la policía. Cuando no tienen razones, utilizan la fuerza. Nosotros le exigimos al gobierno derogatoria de las medidas económicas. Todo el día hasta altas horas de la noche, los disturbios continuaban.
Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y desde la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno indicó que los focos de violencia están bastante controlados. Advirtió que las personas que violen la ley serían detenidas y que existe la intención de desestabilizar el gobierno, pero que no lo van a permitir. Después de que se declaró el estado de excepción, realmente el accionar ha sido bastante efectivo y de lo que tengo entendido, señor gobernador, está bastante controlado. Evitar que aquellos que saquearon el país sigan saqueando en otras instancias el Ecuador. No lo vamos a permitir. Las personas que violen la ley definitivamente deberán ser detenidas. Que la intención, como parece que se evidencia, es definitivamente desestabilizar el gobierno democráticamente y legalmente constituido. A esos golpistas de siempre les digo que les vamos a decir no. No, el Ecuador les está diciendo no. Así es que mejor acójanse a las consecuencias. En horas de la noche en el Palacio de Gobierno, el vicepresidente Otto Sonnershofer mantuvo reuniones con el equipo ministerial para evaluar la jornada de protestas tras estas medidas económicas decretadas por el Ejecutivo. ¿Qué dijeron? Le contamos. Bueno, evidentemente la posición del gobierno es sostener las medidas que son importantes y necesarias para el país y precautelar la seguridad. El presidente de la República hoy anunció ya el decreto que nos permite aplicar el estado de excepción y activar a las Fuerzas Armadas para restaurar el orden y la paz. En la mayoría del país hemos logrado ese objetivo y lo vamos a seguir haciendo el día de mañana. Hemos hablado ya con algunos transportistas y esperamos poder seguir normalizando las cosas. ¿Ustedes ya han mantenido reuniones con el Comando Conjunto con respecto a estas medidas de hecho que se han registrado a nivel nacional? Acabo de reunirme con ellos vía telefónica y estamos coordinando los operativos para mañana, evitando que unos pocos no permitan que la mayoría de los ecuatorianos puedan llevar su vida con normalidad. Yo he visto que el país tiene claro que estas medidas son necesarias, que son importantes, que había que tomarlas ahora. Tiene claro que ha sido una decisión valiente del presidente de la República, que ha sido una decisión que ha sido lamentablemente postergada por demasiado tiempo. Hoy hemos tomado esa decisión y vamos a seguirla llevando adelante porque estamos seguros que es la decisión correcta. La ciudadanía lo único que aspira es poder trabajar, poder recuperar el tiempo perdido el día de hoy y poder volver a sus actividades normales el día de mañana, y para eso estamos trabajando. Es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar tenemos noticias internacionales. En Francia, 4 policías fueron asesinados por un funcionario de inteligencia. También en Irak, 34 personas han muerto tras las protestas en contra del gobierno. Los jóvenes, que son los que han fallecido, demandan empleo y varios servicios. Esto y más, al retornar en el primer noticiero de la comunidad, son las 8:47 de la mañana. Temperatura en el distrito metropolitano de Quito, 10 grados centígrados. Vecinos queridos, ante el paro de actividades, escuchen, el gremio de transportación que solicita la derogación de las medidas económicas tomadas por el Ejecutivo. Las clases en escuelas, colegios para este día, viernes 4 de octubre, se mantienen suspendidas en todo el país. Esto también sucede en las universidades. De igual manera, esta medida la tomarán los servicios del IMIES como centros de desarrollo infantil, gerontológicos y centros de atención diurna a personas con discapacidad. En lo que se refiere al hoy no circula, esta medida no regirá y también el peaje del túnel Guayasamín tendrá flujo libre, es decir, no se cobrará ningún rubro tanto en el peaje de Guayasamín como en el peaje de la vía Intervalles. Recordamos a la ciudadanía que todo el sistema de transporte municipal, sea trolebús, ecovía y sus derivados, finalizarán su servicio a las 10 de la noche, horario que queda suspendido el circuito nocturno. Y durante la jornada de protestas en el centro de Quito se registraron heridos entre policías, manifestantes y equipos periodísticos que hacían su trabajo. Además existe daños a la propiedad privada. A pesar de las protestas registradas en algunas partes del país, el gobierno nacional no tiene la intención de dar un paso atrás con las medidas económicas anunciadas en días pasados. Ese tiempo se acabó. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia, con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos. He dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. De esta forma, el presidente de la República, Lenín Moreno, luego del gabinete ampliado, respondió:
a la paralización de la transportación pública que generó hechos violentos. El artículo 165 de la Constitución detalla que durante el estado de excepción, el primer mandatario únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de información, en los términos que señala la Constitución. Se establece zona de seguridad al territorio nacional. El propósito fundamental, a más de lo que se acaba de manifestar, preservar, proteger las actividades sociales, económicas y productivas, las áreas estratégicas que tiene el país, las áreas de distribución, de exportación, de importación, el aeropuerto, la distribución de combustibles. Estado de excepción que tiene una vigencia de 60 días y podría ser revisado más adelante. Lo que impide a los ciudadanos ejercer sus derechos es la paralización de las vías. Lo que impide a los ciudadanos trabajar, producir, es precisamente que unas pocas personas obstruyan una calle, que prendan una llanta en la mitad de la ciudad. El estado de excepción está dado para controlar eso y garantizar que todos los ciudadanos puedan movilizarse, puedan trabajar, que los productos puedan salir. También en el gabinete se analizó los mecanismos legales que podrían aplicar para sancionar a los dirigentes de la transportación que convocaron a la paralización. Paralizar servicios públicos está prohibido por la Constitución y está penado por el Código Penal, y es una de las cosas que se está valorando el usar el Código Penal en estos casos. Sin embargo, el régimen deja abierta la posibilidad del diálogo con este sector que ha caotizado al país, informó Héctor Romero. Pobre centro histórico nuestro, ¿no? Realmente, ¿qué culpa tiene nuestras calles? ¿Qué culpa tienen nuestras casas patrimoniales? ¿Qué culpa tienen los comercios del centro histórico? ¿Qué culpa tiene la ciudadanía que vive y trabaja ahí? Qué lamentable como grupos de desadaptados, grupos que pescaron a río revuelto, nos han dado unas imágenes realmente terribles. Terrible, terrible. Así como protestamos el accionario de la Policía Nacional frente a los comunicadores, los periodistas que también tuvieron exceso. Hay que protestar los excesos que se ha tenido en diferentes zonas de la ciudad de Quito, pero especialmente en el centro histórico. Imágenes de este grupo de vándalos encapuchados, rompiendo una institución bancaria, intentando quemarlas, pasando con un palo y rompiendo todos los letreros de diferentes instituciones. Eso no está bien. Y déjenme decirles que esa no es nuestra gente. Nuestra gente no es así. Nuestra gente, lamentablemente, nosotros hemos estado en varias protestas, nuestra gente no hace este tipo de cosas. Aquí hay que investigar profundamente quiénes son los que han estado metidos en estas manifestaciones y el por qué han hecho lo que han hecho. En fin, en ustedes está, autoridades. Durante la jornada de protestas en el centro de Quito se registraron heridos entre los policías y manifestantes. Como hablamos de los equipos periodísticos que hacían su trabajo, además los daños a la propiedad, es realmente increíble. Tengan la bondad, vecinos, presten 3 minutos, miren lo que sucedió el día de ayer en nuestro centro histórico. La Caja del Seguro en el centro norte de Quito fue el centro de la convocatoria. Manifestantes salieron desde ahí para rechazar las medidas anunciadas. A lo largo del trayecto se unieron más huelguistas y lo que empezó como una protesta pacífica se tornó en agresiones. De un lado estaban los manifestantes y del otro la policía. Oye, ¿qué te pasa? Oye. Las bombas lacrimógenas y los carros antimotines empezaron a recorrer las calles para disolver a los manifestantes que cubrieron sus rostros. Entonces los gendarmes se enfrentaron cara a cara con quienes dicen rechazar las medidas anunciadas. A lo largo de esta jornada de protestas, hubo varios equipos periodísticos que recibieron agresiones, como el equipo de diario El Comercio. ¡Ey! ¡Es prensa, señor! ¡Ey! Pero espere, el señor está en peligro, mire cómo le trato. Y Televicentro. De inmediato, tales actos fueron rechazados por la ministra María Paula Romo. Es el deber de la policía garantizar el trabajo de la prensa,
pero también a veces es muy difícil mantener el control de las circunstancias cuando tenemos enfrentamientos violentos. He pedido que me informen si es que hay casos en donde esta fuerza se haya usado de manera inadecuada y si es que alguno de ustedes, señores periodistas, ha sido objeto de ese uso inapropiado, me disculpo yo en primer lugar, por supuesto, y vamos a ser muy cuidadosos en garantizar su trabajo. Los sindicalistas explican los motivos de la paralización y dicen que no darán marcha atrás. ¿Van a continuar con las protestas? Pero lógico, vamos a continuar con las protestas. Los cajeros fueron destruidos por los huelguistas, quienes también intentaron quemar la motocicleta de este policía y que en medio de la confusión la pudieron apagar. Hay daños a los bienes públicos, manifestantes, prensa y policías heridos. Con imágenes de Omar Flores y Hernán Guano, informó Marilyn Jaramillo. ¿Cómo no protestar? ¿Cómo no ser solidarios? No solamente con la cantidad de personas que han sido vejadas por los protestantes y por la Policía Nacional, pero más aún con los periodistas, los comunicadores. Hay que entender de que ellos cumplen su trabajo. Nosotros cumplimos ese trabajo de estar metidos ahí en medio de la manifestación porque tenemos que informarles. Y lamentablemente es muy incomprendido. Hay que dar capacitación sumamente fuerte a la Policía Nacional. Lo que sucedió con Omar, nuestro compañero, es una muestra de intolerancia absoluta. Hoy pudimos ver lo de Omar. Lo que sucedió con nuestro compañero, el fotoperiodista del diario El Comercio, es una barbarie. ¿Cómo lo pegaron? Incomprendidos, ¿no? Muchas veces no se entiende que es una labor y que no vengamos con el cuento de que no sabían que eran periodistas. Claramente en la camiseta, en la chompa, está el nombre de la institución, en este caso en el micrófono. Y si algún periodista está con un celular a mano, está documentando para las redes sociales también. Lamentable, lamentable. Las ambulancias, ayer el día de la ambulancia fue terrible. Una ambulancia que llevaba heridos, la locura. En fin, póngale esto por favor en pantalla. Acaba de ser aprendido uno de los dirigentes del transporte. Lo dice María Paula Romo. Ha procedido a la detención de Jorge Calderón por el delito de paralización de servicio público. Será puesto de inmediato a órdenes de la justicia. Y aquí establecen claramente el porqué: la paralización del servicio público, la persona que impida o entorpezca o paralice norma. Estaba intentando girarlo, lo logré, gracias. La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo o se tome por la fuerza un edificio o instalación pública, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Código Orgánico Integral Penal. Esto es importante que usted sepa. Y por este motivo, Ali querida, a este individuo, si me ponen en toma abierta, les agradecería a este individuo dirigente, lo acaban de coger preso. Hay que ver entonces cómo se desarrolla esa información, está ya en manos de la justicia, pues es uno de los líderes de estos gremios que el día de ayer, el día de hoy, han salido a protestar a las vías, a causar esta paralización, que es lo que es penado. Exactamente, lo que en este momento está sucediendo en muchas zonas de Quito y en otras ciudades del país, nos impiden la libre movilización. Eso es lo que no se entiende. El día de ayer nos decían a través de las redes sociales, doña Ali, don Roberto, pero entonces ¿cómo protestamos? La única manera de protestar. Estamos equivocados, esa no es la mejor manera. Esa no es la manera. No se puede impedir la libre circulación, la paralización de servicios públicos. Correcto. Que es lo que sucedió el día de ayer y está sucediendo también hoy. Y luego el vandalismo, que hemos visto, terrible. Vandalismo en diferentes provincias los de nuestro robos, país, los pillos que se agarran, los cajeros. Oye, los migrantes, los migrantes como no tienen trabajo, ellos en la noche pidiendo peaje. No hay que aprovecharse de eso es un crimen. Eso habla mucho de nosotros como humanidad realmente. Y les voy a contar precisamente que centenares de vándalos saquearon locales comerciales y robaron a peatones y a conductores que circulaban por la vía perimetral en la isla Trinitaria, esto al sur de Guayaquil. Varios de ellos fueron detenidos, realmente reprochable. Ahora quieren robar al lado de la farmacia, en la banda.
La presencia de los miembros de la Policía Nacional no fue suficiente para controlar a los vándalos que pretendieron imponer el imperio del caos. Conductores que se atrevieron a pasar cerca de ellos se convirtieron en víctimas a escasos metros de la presencia policial. Antes que ustedes lleguen en la mañana, sí saquearon algunos locales de comida, de este lado de acá sí. Querían saquear el ajer, querían sacar los tías, pero no lo lograron. Lamentablemente la parte de arriba le han dañado unos vidrios para poder querer meterse por ahí, pero... Solamente venía a hacer un trabajo aquí a la vuelta y no sabía que esto estaba así. Me sacó un revólver y me dijo que me bajara de la moto. ¿Se le llevaron la moto? Me llevaron la moto, se me llevaron el celular, los zapatos, me dejaron descalzo. ¿Cuántos tipos eran? Eran 3. Primero me llegó uno, luego venía acompañado y luego con otra persona. Desde el aire se pretendió realizar un rastreo a la zona. Varias horas tomó el cruce de piedras y bombas lacrimógenas. En un abuso de fuerza está tratando de saquear algunos locales comerciales de aquí o parando la marcha de los vehículos para intimidar a través del uso de objetos contundentes. Fue necesario el arribo de camiones con militares para tratar de devolver la calma al sector. Estamos atendiendo el conflicto generado por el gremio de taxistas en el centro y norte de la ciudad de Guayaquil, desatendiendo los temas de seguridad, pero aquí estaremos todo el tiempo para precautelar la seguridad. La gente que salía desde sus lugares de trabajo y pretendía regresar hasta sus hogares debieron armarse con piedras, con garrotes y caminar en grupos para evitar convertirse en víctimas de aquellos violentos. Por los ladrones, hermano, estamos protegiendo. ¿A dónde va usted? Estamos corriendo a la perimetral, la misma gente de la perimetral se está robando, se está robando. Aquí venimos caminando de la paradera 1. Ahí nos dejó el carro la metrovía y se para. Esto es para podernos defender. ¿Por qué? ¿Por ahí están robando? ¿Qué? Están robando, oiga, la gente aquí. Al caer la tarde, retornó la calma, pero los uniformados permanecieron en el sitio a la espera de que la situación sea controlada por completo. Se conoció que en este sector se logró la detención de varios implicados en los saqueos. La policía ya ha desplegado sus acciones, nos encontramos aquí restableciendo el orden público. Informó José Morales. La Cámara de Transporte de Quito exige que se incremente el pasaje luego de la eliminación del subsidio a los combustibles, mientras que desde el municipio advierten a los transportistas que la paralización del servicio podría terminar en la revocatoria de los títulos habilitantes. Veamos. La ciudad amaneció sin buses la mañana de este jueves, lo que afectó a la movilidad. La Cámara de Transporte de Quito exige al municipio el alza del pasaje, que actualmente se encuentra en 25 centavos. Caso contrario, seguirán paralizados. Exhortando a la municipalidad y principalmente al señor alcalde, declarando un estado de emergencia al transporte urbano en Quito, y con ese estado de emergencia él tiene la atribución y la capacidad y la facultad para poder determinar una tarifa. Esta decisión se enmarca en la eliminación de los subsidios a los combustibles. Según los representantes del gremio, los transportistas no tienen capital para continuar prestando sus servicios. Un bus en combustible consume de 30 a 35 dólares. Con el incremento vamos a consumir 75 dólares diarios. Por lo cuanto es necesario de que se dé este ajuste tarifario. Solicitan celeridad al proyecto de ordenanza de política tarifaria. Según el informe de la Secretaría de Movilidad, contempla un alza de 35 centavos. No obstante, el gremio tiene otra postura. En el momento, la corrida que se lo ha hecho con este ajuste es de 45 centavos. Y eso esperamos, no que nosotros decimos, es el resultado de un modelo que se ha realizado. Según el Código Municipal, por no operar la totalidad de la flota vehicular en el plazo de 24 horas, para las modalidades de transporte público urbano, intraparroquial e interparroquial. El municipio sí tiene la competencia absoluta para poder revocar unilateralmente cuando existan este tipo de incumplimientos de parte de los señores transportistas y de parte de los señores taxistas. Por tanto, vale la pena alertar a que no continúen con esta paralización que está afectando muchísimo la movilidad
en la ciudad y está afectando la prestación de los servicios públicos. A la Comisión de Movilidad del municipio no llega el informe sobre la ordenanza tarifaria. Los concejales insisten que es un tema urgente para poder ser debatido dentro del Consejo. Y se tendrá que hacer un análisis de cuánto justamente es necesario que se suba dicha tarifa. Nosotros teníamos ya un estudio que representa que la tarifa debe de ser a 35 centavos, los transportistas que están pidiendo los 50 centavos. Esto se va de las manos. Mientras tanto, el gremio de transportistas urbanos no dan su brazo a torcer hasta que el municipio se pronuncie. Informó Priscila Cadena. Y el único sector de la transportación que ha decidido sumarse al diálogo y no unirse al paro es la Federación Nacional de Transporte Pesado. Esta reacción se da en medio de la negativa de otras organizaciones de transportistas que tras una reunión mantenida con autoridades de gobierno aseguraron continuarán con la paralización. Las declaraciones de Luis Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transportes Pesados, se efectuaron durante una reunión con el Comité Empresarial Ecuatoriano. Nosotros consideramos y hemos tomado este momento una resolución de no plegar a ningún paro. Nosotros vamos a un diálogo por la construcción del futuro del Ecuador. Esta ha sido una decisión democrática. Este sector del transporte se mostró abierto para trabajar con el sector productivo y plantear alternativas. El diésel tiene un peso específico de un 25%, pero como hay un incremento de 5% de costos indirectos, la tarifa se debe incrementar en un 30%. Pero para concretar su estudio, dijo, se necesitan acuerdos. Nosotros vamos a trasladar ese ajuste al comercio, a la industria, sectores productivos con los cuales nos vamos a reunir inmediatamente con el aval del gobierno nacional para darle viabilidad al Ecuador. El dirigente además hizo un llamado al Ejecutivo para que de manera técnica analice un ajuste racional en la economía. Nosotros no queremos que nos regalen nada. Nosotros solo queremos que nos den la oportunidad para poder trabajar dignamente. Y técnicamente tenemos todos los estudios justificados para soportar el incremento de la tarifa en un 30% en todos los fletes del Ecuador. A pesar de esta decisión, existen otras organizaciones de transportistas como el sector del taxismo y los buses de servicio urbano que se conoce continuarán con el paro. Su condición para retomar actividades es que el gobierno derogue el decreto que elimina los subsidios de la gasolina extra y diésel. Informó Javier Rosero. Esos desmanes que vemos, vamos al centro histórico, lo que hemos hablado. Sofía Intimilla ya estaba en Carcelén hace un rato, ahora está en el centro histórico, y con ella vamos a recorrer de la mano los desmanes del día de ayer, que pudimos verlo a través de videos de las redes sociales, de vecinos que pues grababan como grupos de desadaptados, de delincuentes, pues tienen otro nombre, porque estos no son protestantes, son delincuentes, infiltrados, gente que, no sé, gente que está ahí para crear el caos. Aquí, Sofía, ¿cómo está el orgullo de nuestra ciudad y el orgullo del Ecuador entero, el centro histórico mejor preservado de Sudamérica y el más grande, pero que parece que a mucha gente no le interesa que sea así? Adelante. Roberto, amigos, nuevamente con ustedes. Bueno, es lastimoso ver cómo hoy todo el centro histórico está cercado, todas las calles están cercadas impidiendo el paso de los vehículos, y es preciso señalar que en algunas intersecciones ni siquiera el paso peatonal está permitido. Ustedes pueden ver al fondo, ese es el edificio municipal, el blanco, y por aquí, por calle Venezuela, es por donde transitan la mayoría de veces las marchas opositoras al régimen, cualquiera que este sea, y aquí es donde se producen la mayor cantidad de desmanes, como tú decías. Miren, ahí podemos ya ver uno, Gato, no sé si me ayuda, por favor. Al frente suyo ya vemos una puerta con los vidrios destruidos en esta zona. En las esquinas hay muchas tablas todavía, muchos destrozos. Miren, la comunidad me manifiesta que al fondo también están dañadas, inclusive las piedras. Vamos a hablar con la señora para que por favor nos comente todo lo que ha visto en el transcurso de lo que ha transitado aquí. Muy buenos días. Bueno, verá, yo salí para irme a una diligencia, el trole ya no encontré en la Marín, pero toda esa parte de ahí, todito está
destrozado. Yo lo que no entiendo es que por qué destrozan la ciudad. El problema hay piedras destrozadas. ¿Qué nada más vio? ¿Puede mencionar? Alcantarillas, los sifones a un lado, o sea, por ese lado de allá los sifones no hay, o sea, las tapan. También todavía hay muchos puntos donde hay cúmulos de llantas, madera. Sí, eso todavía, esos señores que los han cogido, que los saquen para que barran. Gracias, señora Linda. Es verdad, ¿no? Quien destroza los bienes patrimoniales, porque aquí no solamente estamos hablando de bienes públicos, sino también de bienes patrimoniales. Definitivamente deberían hacer una reparación integral e inclusive contribuir también con la limpieza del centro histórico. Como les manifestaba, vemos el edificio municipal y ahí el fondo ya es la Plaza Grande. Sin embargo, esta zona sí está resguardada inclusive por militares y no es posible el ingreso ni siquiera peatonal. Recordemos que el alcalde de la capital ha señalado que todos los funcionarios públicos que trabajan en el casco colonial hoy no lo hagan por precautelar la seguridad y también por limpiar todos estos desmanes que se ven ahora en el centro histórico. Pueden ver también como ahí en donde la infraestructura de lo que antes era el registro civil también está lleno de vallas. La ciudadanía por las esquinas busca la manera de poder circular por este lugar, pero insisto, ¿no? El tránsito vehicular por esta zona no es posible. Así amanece la capital, miren, podemos ver al fondo cómo toda la calle que llega hacia la Basílica como está cercada, ya poco a poco está húmeda la calzada porque están limpiando. Y también si uno se acerca a cada una de las casas patrimoniales ve muchos grafitis, destrozos de puertas, también de ventanas, e inclusive toda la infraestructura que tiene que ver con los segundos pisos y también todos estos balcones, algunos sí están destruidos. Esa es la información, hoy amanecen los que han podido llegar a este sitio, incluso están limpiando también sus frentes y en especial se vive un tema de tensión aquí porque no hay cómo llegar a la Plaza Grande, hay muchos militares, muchos policías, entonces la ciudadanía también está a la expectativa y tratando de poder movilizarse a sus distintos sectores. Hay que enfatizar también que, por ejemplo, en sectores como el Tejar únicamente funciona el transporte, el parqueadero público, pero no estos centros comerciales y el Cadizán y otros parqueaderos municipales ni siquiera están funcionando. Esa es la información, Roberto. ¿Quién paga las pérdidas económicas de esto? Sofía Ventimilla, gracias por contarnos el desastre del centro histórico. ¿Quién paga esta que se llama un desastre económico para los vecinos que viven allá? ¿Quién paga las reparaciones? La locura, ¿no? Miren todo lo que hacemos. A pretexto de que no estamos conformes. Es hora de cambiar estos procesos, ¿ah? Y hay que mirar bien, el gobierno tiene que investigar a profundidad este paro de transportes. Y a propósito de eso, vean autoridades en la avenida Maldonado, me están diciendo los vecinos, 4 pelagatos están haciendo de las suyas, no dejando que el tráfico fluya. Es momento de poner mano dura en lo que sirve la avenida de Quito, ¿ah? Se supone que hay militares y policía. Bueno, actúen, que pongan orden. Vamos por una pausa, ya venimos. Al retornar, para relajarnos un poquito, tenemos noticias del espectáculo. Les contamos que Shakira y J-Lo actuarán en el Super Bowl, uno de los espectáculos más vistos del mundo. Ya regresamos con más. ¿Se cansó? ¿Se cansó? Mira tú. Se cansó y dijo, busco un amor. De verdad. De verdad. De verdad, verdad. Con esto nos vamos. Nos vamos amigos televidentes, pero queremos también agradecerles por la sintonía que hemos tenido el día de hoy. Por la confianza en nuestro trabajo, normalmente trabajo responsable, que lo hacemos como son los cánones de la comunicación. Exactamente, y realmente nosotros queremos seguir haciendo ese llamado a tratar de mantener la paz, a protestar sí, no dejemos la violencia por el bien de todos nosotros. Sin la violencia verán cómo vamos a ser una mejor sociedad. Oye, y aprender a unirnos, ¿no? Sí. O sea, a no cuestionarnos, no creer mucho todo lo que aparece en las redes sociales. Hay una cantidad de información falsa, imágenes falsas, y usted no crea todo lo que sucede ahí. Y trabajemos en beneficio de nuestro país, en beneficio de nosotros mismos, y dejemos a un lado asperezas. Si no, unámonos, porque es la única manera de salir adelante. Exactamente. Bueno. Les deseamos un gran fin de semana y como decimos, que reine la paz. Ahí están nuestros compañeros. Hola chicos, ¿cómo están? Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. En realidad yo creo que sintiendo lo que la gran mayoría de ecuatorianos siente, una decepción en realidad por la sociedad, ver todo lo que ha pasado, ver el vandalismo que ha pasado lamentablemente en nuestro país. Hoy nos despertamos y el día de ayer, por supuesto, nos acostamos con tristeza, yo creo, al ver esta reacción tan terrible que ha tenido la gente, porque como Ali finalizaba diciendo, todos tenemos derecho, pues si no estamos de acuerdo con algo a protestar, pero ya creo que todo lo que ha sucedido en las calles de nuestro país definitivamente lo único que puede causar es decepción de la sociedad que tenemos.
La locura, esa es la verdad, mi querida Marinita y Esteban. Para mí es un gusto estar con ustedes y más ahora pues que tenemos que estar más unidos que nunca, ¿no? Indudablemente, compañeros, muy buenos días. Yo como siempre no puedo callarme, dejar de decirles a ustedes, de felicitar a todos ustedes por el trabajo que han hecho desde tan temprano, anoche también, Mafer Suárez Navas, todo el equipo de TVC que ha estado en las calles, enfrentando incluso una agresión, uno de nuestros compañeros, una agresión que no entendemos cómo pudo haberse llegado a dar, pero bueno, esperamos que la paz vuelva a nuestro país. Y mucha suerte a todos hoy día. Está complicado salir de aquí, le cuento, mi querido Robert, en instantes vamos a ver, nos vamos a enlazar con Martín Quintana, que está viendo lo que pasa alrededor de las instalaciones de TVC. Está complicada la cosa. Ahí hacemos llamado a la Policía Nacional, hemos llamado al Ejército, hay que garantizar la libre movilidad, no por protestar, irse contra ecuatorianos o quiteños o quiteños, se va a conseguir que las medidas se reviertan. O sea, no es contra nosotros. Nosotros somos el gobierno, exactamente. Somos ciudadanos también, que hacemos de este país. No tenemos por qué agredirnos los unos a los otros. Así es, chicos. Que tengan un excelente día y ahorita tengan muchísimo cuidado al salir del canal. Muchas gracias. Un abrazo. Que les vaya bien.